En el video anterior estudiamos las iglesias de Sardis y Filadelfia. Sardis es la iglesia con nombre de que vive, pero está muerta. Es la iglesia que redescubrió la verdad de la justificación por la fe y que adoptó los principios de libertad de conciencia y autoridad absoluta de la Biblia. Pero también es la iglesia que no tardó mucho en abandonar en sus prácticas esos dos principios, que se volvió intolerante y perseguidora, tal y como la iglesia de la cual había salido, y que cambió la Biblia, que apenas acababa de redescubrir, por los credos y las confesiones de fe, volviéndose una iglesia muerta, embalsamada de su formalismo. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel, y antes de que terminara el periodo de la iglesia de Sardis, ese remanente fiel redescubrió una verdad más, la verdad acerca de la santificación, y además adoptó el principio del trabajo misionero, que junto con la oración y el estudio de la Biblia es indispensable para que la santificación pueda ocurrir. La verdad de la santificación y el principio del trabajo misionero son lo que van a dar a la iglesia de Filadelfia, que comienza su periodo arrastrando el mismo espíritu de formalismo de Sardis, el poco de fuerza con el cual podrá hacer su obra. Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia que comienza a preocuparse por su prójimo fuera de Europa y Norteamérica, que aún no ha ido cerca de Cristo. Es la época de los misioneros a Asia y África, y la época de la fundación de las sociedades bíblicas, y cuando se comienza a traducir la Biblia a todos los idiomas y dialectos conocidos. Filadelfia es además el periodo en que se vuelve a traer a la luz otra de las grandes verdades sustituidas por la dominación asoladora, la verdad del pronto regreso de Cristo. Es la iglesia del clamor de medianoche, y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Hoy estudiaremos la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia que ha de presenciar ese regreso de Cristo. Pero antes quisiera cubrir un pequeño detalle que se me quedó en el video anterior. Cuando estudiamos el verso 8, vimos, tal y como acabamos de mencionar, que la iglesia de Filadelfia comienza con un poco de potencia. Y dijimos que ese poco de potencia proviene de los descubrimientos de la iglesia de Sardis, que desafortunadamente la mayoría abandonó. Dice, y has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Ya cubrimos la parte de haber guardado la palabra, pues se refiere obviamente a los pocos que siguieron abrazando el principio de que la Biblia es la autoridad absoluta, pero no explicamos lo que significa y no has negado mi nombre. Pero si han estado atentos, probablemente ustedes saben lo que significa. Ya hemos dicho varias veces que el nombre se refiere al carácter. O sea, cuando dice, y no has negado mi nombre, está diciendo no has negado mi carácter, o sea, el carácter de Cristo. Lo que está hablando aquí es de la última verdad redescubierta por la iglesia de Sardis, que viene a dar ese poco de fuerza que tiene la iglesia de Filadelfia. Está hablando de la santificación. Esas dos cosas, el principio que la Biblia es la autoridad absoluta en cuestiones de fe y doctrina, y la verdad acerca de la santificación, es lo que le dio a la iglesia de Filadelfia el poco de fuerza para completar la obra. Hoy estudiaremos la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia que ha de presenciar el regreso de Cristo. Esa es nuestra iglesia, la iglesia a la cual pertenecemos. Los adventistas del séptimo día se identifican a sí mismos como la iglesia de la Odisea, y ciertamente lo son. Pero como hemos visto en las 7 iglesias anteriores, los cristianos siempre están divididos en dos grupos: los cristianos fieles y los cristianos solo de nombre. Muchos adventistas estarán de acuerdo con lo que acabo de decir, pero en sus mentes estarán pensando que los adventistas son los fieles y los no adventistas son los que son cristianos solo de nombre. Y en eso están total y rotundamente equivocados. Hay fieles dentro de la iglesia adventista, eso es muy cierto. Pero también hay fieles en las demás iglesias protestantes y también en la iglesia católica, que no han conocido aún toda la verdad, pero en su limitado conocimiento son fieles a Dios. De igual manera, hay una abrumadora mayoría de cristianos que lo son de la boca para afuera, aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y eso no lo digo yo. La misma escritora adventista Elena White repite una y otra vez en sus escritos que la iglesia adventista será diezmada. O sea, que un 90% de los adventistas del séptimo día se perderán. Y escribe a la iglesia de la Odisea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Nada alentador es el estado de la Odisea. Es una iglesia con una urgente necesidad. Pero qué bueno que Cristo no se anda con pañitos tibios. Contrario a la mayoría de los predicadores de hoy día, que predican lo que la gente quiere oír y no lo que la gente necesita oír. No es tiempo de pañitos tibios. La tibieza es precisamente el problema de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea comprende el periodo desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué evento ocurre en 1844? Eso ya lo vimos cuando estudiamos las profecías del libro de Daniel. En 1844 comenzó el juicio en el cielo. Y precisamente la Odisea significa pueblo juzgado. Vienen de las palabras laos, que significa pueblo, y dikastes, que significa juzgar. Obviamente la iglesia del periodo histórico representado por la iglesia de la Odisea tiene un pasado histórico desde 1844 hasta el presente. Pero como la carta de la Odisea va directamente a señalar su decadencia, intentaremos hablar aún de lo ocurrido en 1844. Eso lo cubriremos más adelante cuando estudiemos los sellos. Por ahora nos limitaremos a la información que se nos da en la carta de la Odisea. Y si la carta entra directamente a la situación presente de la Odisea, iremos directamente al presente, tomando solo como trasfondo lo aprendido de las iglesias anteriores. La iglesia de Odisea tiene una urgente necesidad de un reavivamiento y necesidad de una reforma. Los católicos siguen en su evangelio de salvación por obras, desobedeciendo la ley de Dios, pero convencidos de que están en la iglesia original y verdadera. En sus mentes, ellos tienen la razón y están bien. Todos los demás están mal. Los protestantes, por su parte, están muy cómodos en su evangelio a medias, creyendo que porque saben acerca del rapto secreto, ya saben todo lo que necesitan saber. Se creen que son una iglesia evolucionada, mejor que la católica. Pero igual que los católicos, desobedecen a Dios y obedecen mandamientos de hombres. Pero en su mente, ellos están bien, y todos los demás están mal. Y los adventistas, por su parte, piensan que ya llegaron a la iglesia que tiene el mensaje completo y verdadero, y que ya con llegar a la iglesia adventista, ya lo hicieron. En sus mentes ellos están bien, y todos los demás están mal. Por eso es que el mensaje de la Odisea es para todos, católicos, protestantes y adventistas por igual. Porque todos somos árboles llenos de hojas, pero con nada de frutos. Exceptuando, por supuesto, el pequeño grupo de cristianos verdaderos que desea hacer la voluntad de Dios. Eventualmente, los cristianos verdaderos que han llegado a conocer toda la verdad alcanzarán a los cristianos verdaderos que, aunque no tienen toda la verdad, desean también hacer la voluntad de Dios. Y entonces habrá un solo rebaño y un pastor. Pero eso ya es tema para videos futuros. Pero volviendo a la decadencia generalizada entre la cristiandad, ¿recuerdan cuántos cristianos hay en el mundo? 2.1 billones. ¿Sabe usted cuántos cristianos se estima murieron en el mundo perseguidos por sus creencias durante el siglo XX? Unos 45 millones. Eso puede parecer una inmensa cantidad, pero estamos hablando de todo un siglo. 17 millones mueren cada año solo por enfermedades cardiovasculares. De esos 45 millones de cristianos muertos en el siglo XX, casi todos murieron en países musulmanes o comunistas y en la India. Pero nosotros acá estamos muy cómodos en nuestras iglesias con aire acondicionados y asientos acoginados. Y años van y años vienen y seguimos con los mismos defectos de carácter que teníamos antes de habernos bautizado. Y algunos hasta estamos peores que cuando nos bautizamos. Pero nos creemos que vamos para el cielo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Que todo aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Por qué entonces no hay persecución? La respuesta es obvia, porque no estamos viviendo vidas de verdadera piedad. Hemos encontrado un punto cómodo en el cual nos sentimos a gusto, que creemos que es piedad, pero no es sino autocomplacencia disfrazada de piedad. Y sabiendo el diablo que estamos perdidos dentro de la iglesia, nos deja tranquilos. ¿Para qué nos va a perseguir si no le estorbamos para nada sus planes? Años van y años vienen, y se mueren nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, sin que les prediquemos el evangelio.
y nosotros ni nos inmutamos. El diablo nos mantiene, como bien dice el Cristo, tibios, lo suficientemente calientes como para creernos que estamos salvos, pero lo suficientemente fríos como para no hacer la obra que nos corresponde. No guiamos a nadie a la salvación. Pero ¿cómo vamos a guiar a alguien a la salvación si nosotros mismos estamos perdidos dentro de la iglesia? Y si acaso logramos traer a alguien a la iglesia, ¿qué ejemplo de piedad le vamos a dar? Simplemente lo tornaremos en un cristiano mediocre tal y como lo somos nosotros. O para usar palabras de Cristo, lo hacemos 2 veces más hijos del infierno de lo que somos nosotros. Sí, mi hermano, esta iglesia tibia está tan solo a un paso del colmo de la maldad. ¿Se acuerdan del colmo de la maldad, verdad? Resistir la voz del Espíritu Santo hasta que nuestra conciencia se cauteriza y nos volvemos incapaces de escucharlo. Y cuando alguien que ha llegado al colmo de la maldad se encuentra con un cristiano verdadero, la vida piadosa de ese cristiano verdadero le incomoda, porque sus acciones le estrujan en la cara al malvado las imperfecciones de su carácter. Y el impío que llega al colmo de la maldad solo tiene 2 opciones cuando se encuentra con un cristiano verdadero: o se arrepiente de sus pecados y se le une, o se aferra a sus falsas verdades y ve a ese cristiano piadoso como a un enemigo al cual hay que destruir. Y por lo general, la segunda alternativa es la que gana. Mi hermano, la iglesia cristiana hoy no es para nada diferente de aquel pueblo judío que se creía merecedor de todas las bendiciones prometidas, pero sin haber cumplido su misión al cual Dios desechó. Por eso nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nos está diciendo que está a punto de desecharnos, tal y como desechó al pueblo judío. Si alguno duda que la iglesia de la Odisea experimente una situación idéntica a la de los judíos del tiempo de Cristo, solo tiene que comparar lo que Cristo dice a la Odisea con su parábola del fariseo y el publicano. Y dijo también a unos que se creían justos y menospreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba dentro de sí de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco publicano como este. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo. El fariseo se sentía rico y que no tenía necesidad de cosa alguna, tal y como la iglesia de la Odisea. Miren si es precaria la situación de la Odisea, que Cristo le dice: ojalá fuese frío. ¿Saben lo que significa eso? Cristo está diciendo que el adicto que anda deambulando por las calles, el borrachón empedernido, la prostituta y el que le paga están mejor que nosotros. Pero no haga caso a mis palabras, léalo usted mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y en otra ocasión Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Los pecadores empedernidos tienen más posibilidades de alcanzar la salvación que un cristiano tibio, porque el pecador empedernido sabe que es pecador y que está excluido del reino de Dios. Él sabe su situación. El frío sabe que está frío, pero el tibio no se percata de nada. El tibio se siente que está bien y que no le hace falta nada. No acepta consejos. Está muy cómodo envuelto en los trapos de inmundicia de su justicia propia y viviendo una vida de aparente piedad, pero negando la eficacia de ella. Sí, vayamos a 2 Timoteo capítulo 3. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural,
desleales, calumniadores, sin templanza, sin mansedumbre, sin bondad, traidores, arrebatados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Lo primero es que aquí Pablo no le está advirtiendo a Timoteo acerca de los paganos que acostumbraban ir a adorar a sus dioses con las prostitutas de los templos. Está hablando de los hermanitos cristianos de adentro de la iglesia. El problema es que la gente lee toda esta lista y piensa que está hablando de la gente que no son cristianos. Y dice, yo no hago todas esas cosas. Pero mi hermano, lo primero es que no necesitamos hacer todas esas cosas. Para muestra, con un solo botón basta. Pero si usted no se identifica en esa lista, posiblemente lo pueda hacer en esta otra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si aún sigue sin identificarse en ninguna de las dos listas, no cante victoria todavía. Le falta identificarse en otra lista más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero en esta lista no basta con un solo botón. Aquí es todo o nada. Si le falta una sola de estas cosas, quiere decir que las otras que quiere tener, en realidad no las tiene. Y es que esa es la situación de la Odisea. Nos creemos que tenemos algo que en realidad no tenemos. Porque tú dices soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de cosa alguna. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo termina la parábola del fariseo y el publicano diciendo: cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y ahí está el meollo del asunto. No somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestra situación. Sermones van y sermones vienen, y nosotros pensando, ese sermón es para fulano. Ese sermón le cae bien a mengano. Espero que Sutano y Perencejo se apliquen el sermón de hoy. Y eso no es solo una actitud de falta de humildad, sino que es una actitud satánica. En el libro de Job, cuando dice que el diablo se presentó en el cielo, en nuestras Biblias dice que vino también Satán. Pero la realidad es que Satán no es un nombre propio. El original lo que dice es que vino también el Satán. Tiene el artículo definido el, porque Satán lo que significa es acusador. Y lo que en realidad dice allí en el libro de Job es y vino también el acusador. Y eso mismo es lo que hacemos cuando criticamos y juzgamos al hermano. Porque es que los laodicenses tenemos un elevado estándar de lo que un cristiano debe ser cuando se trata de juzgar a otros. Pero cuando se trata de juzgar a nosotros mismos, ahí la cosa cambia. Si usted ya tiene identificado en su iglesia quién es cizaña, esa es la primera evidencia de que la cizaña es usted. Pero no quiero que nadie se me confunda, porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a categorizar los pecados. Unos los consideramos muy malos y otros no tan malos. Y cuando vemos estas listas y vemos cosas como la avaricia, pensamos en la peor manifestación de la avaricia que se nos puede ocurrir. Pero no pensamos en las pequeñitas manifestaciones de avaricia que diariamente nosotros practicamos. Cuando vemos cosas como la idolatría, pensamos en gente encorvada frente a una estatua y quemando sahumerios. Pero no pensamos en la idolatría que diariamente nosotros los cristianos practicamos. Y aquí es necesario que estudiamos una parábola más, la parábola del sembrador, la cual describe las diferentes reacciones de los seres humanos ante la palabra de Dios, terminando con la reacción que describe perfectamente el estado de la iglesia de la Odisea. Pero vamos a estudiar la parábola completa, no solamente la última parte. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció mientras sembraba que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía la tierra profunda,
mas salido el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas, y la ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, otros a 60 y otro a 100. Esta parábola resume las 4 maneras como los seres humanos reaccionamos al Evangelio. Lo primero que hay que aclarar es que en la antigüedad los sembradores no iban por ahí tirando semillas a lo loco. En la Biblia hay suficientes referencias al arado y demás cosas necesarias para preparar el terreno. El mismo Cristo habló de los que ponen su mano en el arado y miran para atrás. De modo que hay una enseñanza en la manera en que el sembrador de la parábola esparce la semilla. Y es que no corresponde al sembrador juzgar a quien predica el Evangelio y a quien no. Veamos entonces los 4 tipos de terreno. El primero, cualquiera que oye la palabra del reino, pero no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué sucede con los caminos? Porque según la gente va pasando, el suelo se va compactando y se hace demasiado duro como para que algo penetre dentro de él. En Hechos de los Apóstoles vemos un ejemplo de este tipo de terreno, cuando Pablo predica en el Areópago de Atenas. La gente se acercó curiosa, pero tan pronto Pablo hizo mención de algo que contradecía sus ideas ya preconcebidas, le dijeron: sí, otro día te escucharemos. Hoy día pudiéramos hablar de los naturalistas, ateos y agnósticos. Ese tipo de persona ya está prejuiciada en contra de la palabra de Dios. Predicarles la palabra de Dios es como tirar semillas sobre un terreno pavimentado. Pero no me malinterprete. Recuerde que no le corresponde al sembrador escoger en qué terreno tirar la semilla. Y esas personas tal vez no se le pueda hallar con la Biblia, pero sí con el testimonio de una vida de verdadera piedad. Pero también dentro de la iglesia de la Odisea existen prejuicios en contra de la palabra de Dios. Me refiero a la idea generalizada entre católicos y protestantes de que no todo en la Biblia es correcto, que hay unas partes que sí son correctas y pertinentes para hoy día, mientras que otras ya han quedado obsoletas y deben ser dejadas de lado. Y si vamos a la iglesia adventista, dentro de la iglesia adventista también se manifiesta un prejuicio. Ese prejuicio no es en contra de la palabra de Dios, pero sí compartimos un prejuicio con el resto de la cristiandad. Y es el prejuicio en cuanto a nuestro autoconcepto. En nuestras mentes estamos bien y no nos hace falta nada. El segundo terreno, el que fue sembrado en pedregales, es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es pasajera, que tan pronto llega la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se desanima. Estos son aquellos cuya experiencia cristiana se basa en emociones, pero no desarrollan amor hacia la verdad. No estudian la Biblia y no entienden lo que dicen creer. Todo es cuestión de que se me ericen la piel, de que me sienta conmovido. Y no es que esas cosas sean intrínsecamente malas, pero nuestra vida cristiana no puede estar fundamentada en las emociones, porque tan pronto las circunstancias hacen cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra vida cristiana se viene abajo. De este tipo de cristianos hay muchos, pero este nos representa el problema principal de la Odisea. Pero cuando el colmo de la maldad se vuelve a manifestar en forma general en el mundo, y el mundo se polarice entre los que estén dispuestos a perseguir a los que no llevan el cristianismo como ellos quieren, y los que están dispuestos a obedecer a Dios pase lo que pase, especialmente dentro de la iglesia adventista, los tibios la abandonarán por millares. Ese es el tiempo en el cual la iglesia adventista será diezmada. Pues la iglesia adventista no será la única diezmada. Las demás iglesias protestantes y católicas también serán diezmadas, pero de una manera muy diferente. En la iglesia adventista será la gran mayoría de los cristianos tibios los que la abandonarán, porque el pequeño remanente dentro de la iglesia adventista hará su obra, y eso provocará que haya persecución. Y los tibios, para los cuales la iglesia es un club social y lo que están es para entretenerse y pasarla bien, se fumarán tan pronto comiencen los primeros indicios de persecución, mientras que las demás iglesias serán los cristianos verdaderos, que gracias a la obra de los verdaderos cristianos dentro de la iglesia adventista, y al ver cómo sus iglesias se tornan intolerantes y perseguidoras, saldrán de esas iglesias, y habrá un solo redil y un pastor. Eso ya lo vimos en Daniel capítulo 12. ¿Se acuerdan de Edom y Moab? Son los cristianos verdaderos que aún están en otras iglesias.
pero que escucharán el llamado a salir. El tercer terreno, el que fue sembrado entre espinas, es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tipo de terreno que mejor describe a los cristianos de la Odisea. Son cristianos a los cuales les hace falta asimilar las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, en especial el capítulo 6, del verso 19 al 34. Contra el primer terreno, donde la semilla ni siquiera llega a germinar, sino que las aves se la comen, o el segundo terreno, donde la semilla sí germina, pero la plantita se seca y se muere. En este tercer terreno la semilla germina y la planta crece, pero solo hasta cierto punto y se estanca. Están vivas, tienen hojas, pero están estancadas, ni crecen ni dan frutos. Y así es el cristiano de la Odisea, un cristiano tibio, un cristiano que nunca llega a alcanzar la madurez espiritual. ¿Y por qué nunca llega a alcanzar la madurez espiritual? Porque nunca se llega a tomar la vida espiritual en serio. Madruga todos los días para ir al trabajo. Si su jefe le pide que trabaje un par de horas extras, las trabaja solo para ganar el pan que perece. Pero por el pan que para la vida eterna permanece, hace el mínimo que le parezca suficiente. Los espinos de la parábola representan pequeños hábitos y costumbres, pequeños vicios, pero principalmente representan cosas cotidianas que no son intrínsecamente malas, pero a las cuales damos la importancia y la prioridad que debiera corresponder solamente a Dios, por lo cual las convertimos en ídolos y dioses ajenos. Y nuevamente les recomiendo estudiar Mateo 6, del 9 al 34. Pablo dice que todos, no algunos, ni unos pocos, sino todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero nadie nos persigue. ¿Por qué? Porque solo nos creemos píos, pero en realidad somos impíos, como el resto del mundo. Por eso el mundo no nos persigue, porque somos parte del mundo, aunque nos creamos lo contrario. Pero como el fariseo del templo, nos enfocamos en lo peor que hacen los demás. Y porque nosotros no hacemos esas cosas obviamente malas, nos creemos que ya vamos derechitos para el cielo. Pero la realidad es que hay un montón de ateos, paganos, no creyentes o no practicantes de religión alguna, que no fuman, ni beben, ni van a clubes nocturnos, que son incluso vegetarianos, que honran a sus padres y a sus madres más que muchos cristianos, y hasta se visten con más pudor y recato que los cristianos. Y hasta se comportan con más camaradería con el prójimo. Podemos haber recibido la verdad y hasta haberla entendido intelectualmente, pero nuestro amor a las modas, nuestro deseo de protagonismo, la complacencia de nuestros sentidos pervertidos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Tenemos un montón de pequeños defectos de carácter, de pequeños vicios, de los cuales decimos: ¿y qué tiene eso de malo? ¿Ha escuchado usted esas palabras antes? ¿Y qué tiene eso de malo? Eso se llama racionalizar el pecado. Me viene a la mente una experiencia de más de 20 años atrás. En una conversación, no recuerdo cómo, alguien trajo el tema del café. Y un hermano dijo, no exactamente en estas mismas palabras, que uno no se va a perder por beber café. ¿O es que acaso la gracia de Dios es tan corta que yo me vaya a perder por una simple taza de café? Esa aseveración sonará muy bonita y muy cierta, pero no es sino racionalizar el pecado. Por eso el laodicense se siente rico. Tiene todas sus excusas fríamente calculadas. Yo doy diezmo, vengo a la iglesia, no como cerdo, no fumo, no bebo ron, me tomo un poquito de café de vez en cuando. ¿Pero qué tiene eso de malo? ¿Se perderá uno por beber café? Si usted sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ese cuerpo no es suyo, sino que le pertenece a Dios, y sabe el daño que hace el café, la pregunta sale sobrando. Sí, usted se perderá por beber café. No porque la gracia de Dios sea tan corta que no pueda más que una taza de café, sino porque su amor a Dios es tan corto que usted prefiere por encima de Dios esa taza de café. Y por si a alguno le interesa saber,
Ese hermano del relato que le acabo de contar, hace mucho que apostató de la fe. Se divorció de su mujer, con la cual ya tenía 2 hijos, adolescentes ya, y probablemente está por ahí bebiéndose todo el café que quiere. El asunto no es el café. Hay mucha gente que se va a salvar bebiendo café. Hay gente que hasta se salvará bebiendo licor. Pero el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. El beber café es simplemente un ejemplo de fallar en lo fácil. O como dijo Cristo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que es infiel en lo muy poco, también en lo mucho es infiel. El que falla en lo fácil, también en lo difícil va a fallar. El que se toma la tacita de café sabiendo que no debe, también cuando se le presenta la oportunidad, cometerá adulterio sabiendo que no debe. Ese es el principal pecado de la Odisea, los dioses ajenos y la idolatría. Puede que nosotros no adoremos esto, pero adoramos esto, o esto, o esto. Son dioses y ídolos distintos a los del Antiguo Testamento, pero sigue siendo idolatría. Y aquí voy a meterle el dedo en el ojo a algunos, pero este es el ejemplo más común que mejor ilustra el tipo de idolatría que practicamos. Asimismo también las mujeres, ataviándose de manera honesta, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Dios dijo, no Moisés, sino Dios. Dios dijo, no subirás por escalera a mi altar, para que evites que tu desnudez se vea allí. Pues como todos sabemos, los sacerdotes usaban minifaldas. Perdonen el sarcasmo, pero es que pareciera como si fuera imposible comprender algo que es simple sentido común. Antes yo escuchaba a las damas de la iglesia decir, es que uno va a las tiendas y no consigue ropa decente. Mi misma madre lo decía, así que yo lo tomaba como verdad. Pero no me fijaba que aunque mi madre lo decía, ella siempre encuentra ropa adecuada que vestir. Mi madre decía que no se encontraba ropa decente, pero lo decía significando que daba trabajo encontrar ropa decente. Pero la encontraba, porque el que busca, encuentra. Pero la mayoría de las hermanas de la iglesia dicen, es que uno va a las tiendas y no consigue ropa decente, pero lo dicen como excusa para ponerse la ropa indecente. Los años pasaron y me casé. Y resulta que mi esposa es india. Nosotros vivimos en Puerto Rico. Y para ir a la iglesia, mi esposa que siempre viste ropa típica de su país. Simplemente encontramos la manera de comprarla desde Puerto Rico. Por eso, ya no me convence eso de que no se consigue ropa decente. El que busca, encuentra. Nadie se compra ropa porque era lo que había. Se la compra porque le gustó. El problema no está en que no haya ropa decente en las tiendas, sino en el gusto pervertido de quien compra la ropa. Una hermana ve un vestido y dice, este estampado está lindo, pero el vestido es muy revelador, no lo puedo comprar. Mientras que otra ve el vestido y dice, me encanta este estampado, me lo voy a comprar aunque se me vea lo que se me vea. Entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó, lo cual cuando fue hecho saber a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Pero los tiempos han cambiado. Ya la gente no le da vergüenza que su vestido le llegue hasta las nalgas. Eso me recuerda un cuento que escuché cuando estaba en el ejército. Estaban unos hombres en un bar y entró una mujer con uno de esos vestidos. Y uno de los hombres le lanzó un piropo nada poético. Y la mujer se dio la vuelta y le dijo, un momento, el que yo vista sensual no quiere decir que yo sea una cualquiera. A lo que el hombre le contestó, por favor disculpe mi error. Y sí, es muy cierto que porque usted se vista así, eso no la hace una cualquiera. Pero tampoco debe enojarse conmigo, porque aunque es muy cierto que porque usted se vista así, eso no la haga una cualquiera, ciertamente ese es el uniforme de una cualquiera. Así que no se moleste conmigo, porque es como si yo estuviera por la calle vestido de policía y me molestara porque alguien se me acerque
a pedirme ayuda porque se está cometiendo un crimen. Esa historia es de un comediante no muy cristiano, por cierto, y trata de tipos en un bar. No quiero darle publicidad al comediante, pero es donde debería dar vergüenza que un comediante mundano que se gana la vida haciendo chistes de doble sentido ve lo que cristianos de toda una vida no pueden ver. ¿Dónde está el discernimiento espiritual? ¿Será que realmente no lo ven o que no lo quieren ver? ¿Cómo podemos conciliar el que todo el mundo pueda ver mi cleavage con las palabras de Pablo de ataviarse de manera honesta, con pudor y modestia? Pues siempre que se habla de vestimenta en la iglesia, son las damas las que llevan la peor parte. Es que desde que los hombres se dieron cuenta a final del siglo XVIII de lo ridículo que se veían vistiendo leggings, la vestimenta de los varones no ha cambiado mucho. Pero ahora, con la moda de llevar los pantalones guangos como Charles Chaplin y Cantinflas, las mujeres ya no son las únicas que andan por ahí enseñando el cleavage. Y aquí viene la racionalización. El problema no está en la ropa que yo me pongo, el problema está en la mente pervertida del hermano que me mira. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, ni haré cosa alguna con la cual caiga mi hermano. Si el hermano tiene un corazón impuro, ese es su pecado, y pagará por él si no se arrepiente. Pero el pecado o la debilidad de tu prójimo no te servirá de excusa. Además, ¿qué es más fácil? ¿Cubrir la desnudez o corregir el carácter? El problema de los laodicenses es que dan más importancia a las cosas materiales, a la ostentación, a su comodidad, a pasarla bien, a disfrutarse esa vida lo mejor que puedan, pero sin ser tan disolutos que sea meridamente obvio. Es una mundanalidad disimulada, una mundanalidad peje, y se engañan a sí mismos, pero no engañan a Dios. A los que dicen estas cosas enseguida los tachan de fanáticos, legalistas, y muchas veces lo son. Pero la realidad es que cuando se le permite la entrada a la iglesia a esa mundanalidad PG, no tarda en parecer el que quiere empujar la línea un poco más lejos. No se toman la vida cristiana en serio. Para ellos, el cristianismo es un pasatiempo, como jugar pelota. La iglesia es como un club social donde nos encontramos con nuestros conocidos y socializamos un poco. Eso no es cristianismo. Lo que estamos es jugando a la iglesita. No hay oración sin cesar, no hay devorar de las escrituras, no hay ningún sentido de urgencia por esparcir la luz de Cristo. Pero si la luz que hay en nosotros es tiniebla, ¿qué luz vamos a compartir? En resumen, en forma concisa, simple y llana, la verdad acerca de la Odisea es que es una iglesia no santificada. No hay oración, no hay estudio de la Biblia y no hay servicio misionero. Por ende, no puede haber santificación. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, los rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así, tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo: si han unido a sus ídolos, dejadlos. Y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel,
y recibirán la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación. Dios está probando ahora a las personas jóvenes y a las de edad. Vosotros estáis decidiendo vuestro destino eterno. Vuestro orgullo, vuestro amor a las modas mundanas, vuestra conversación vana y frívola, vuestro egoísmo, son todos puestos en la balanza, y el mal pesa temiblemente contra vosotros. Sois pobres y miserables, ciegos y desnudos. Mientras el mal aumenta y se arraiga profundamente, comienza a ahogar la buena simiente que ha sido sembrada en el corazón. Muchas personas que vi se complacían a sí mismas, pensando que eran buenos cristianos, pero en realidad no habían recibido ni un solo rayo de luz procedente de Jesús. No saben en qué consiste ser renovados por la gracia de Dios. Carecen de experiencia propia eficaz en las cosas de Dios. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel: conozco tus obras. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video continuaremos estudiando la iglesia de Odisea. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.